Listo. Bien, bienvenidos al curso, al taller de costos, gastos y ganancias. Estos tres elementos son vitales para cualquier negocio. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mis costos, muy probablemente esté perdiendo más de lo que debería estar ganando. Si yo no conozco mis gastos, entonces yo no sé hacia dónde se está dirigiendo mi dinero. Y principalmente, si yo no sé cuánto estoy ganando, pues entonces no sé en qué estoy gastando ni en cuánto se me está yendo el dinero vía costo. Entonces estos tres elementos son importantísimos. Hay un elemento adicional a este que engloba o pone en perspectiva todos estos tres elementos. Y ese último elemento es precio, pero este elemento de precio, de cómo calcular un precio, lo vamos a ver luego. La primera sesión, la de hoy, vamos a hablar de costos y gastos. La sesión del 22 de julio, vamos a hablar de ganancias. Ok, vamos. Entonces, cuando hablamos de costos, cuando voy a compartir una pantallita que tengo por aquí, cuando hablamos de costos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando cuando decimos costos? ¿Qué son los costos? Muchos de nosotros hemos oído hablar, es que me cuesta tanto, es que el costo es muy alto o que el costo es muy bajo, pero ¿qué es realmente un costo? Un costo sencillamente es una salida de dinero. ¿Para qué? Para producir un bien o un servicio. Por ejemplo, yo quiero vender helados. Entonces, para poder vender helados, yo necesito de una cantidad de elementos necesarios para producir helados. Muchos de esos elementos necesarios para producir helados van a ir a la parte de costos y por lo tanto tendré que desembolsar dinero para poder producir helados. Los costos son importantes en toda empresa. ¿Por qué? Porque me determinan a mí la posición en el mercado en la cual estoy. Me explico. Si yo quiero producir helados y resulta que mis costos son muy altos, entonces necesariamente tendré que poner un precio muy alto para poder vender helados. Y ese precio muy alto puede significar que mi negocio no siga en el mercado. Entonces, es importante conocer dónde están mis costos o cuánto valen mis costos. Tengo que lo que se conoce como cuantificar mis costos. Pero antes de cuantificar mis costos, yo tengo que saber qué elementos entran dentro de ese costo. Y a eso es el segundo punto. No todos los costos que yo voy a trabajar los voy a tratar de igual manera. Entonces, básicamente yo tengo dos tipos de costos. Tengo uno que se llama costos fijos y otro que se llama costos variables. ¿A qué llamamos nosotros costos fijos? Son a todos aquellos costos o todas aquellas salidas de dinero en las que yo desembolso una cantidad igual o similar de dinero de forma mensual. Por ejemplo, un costo fijo puede ser el alquiler de un local, que yo voy a pagar, por decir un número, 1,200 o 2,000 quetzales o colones, ¿verdad? O dólares, como me lo estén cobrando. Entonces yo sé que durante 12 meses del año yo voy a tener que desembolsar ese monto, los 1,000 o 2,000 quetzales o dólares o colones. Entonces eso se convierte en un costo fijo. Otra forma de determinar el costo fijo es que el costo fijo yo no puedo modificarlo, no puedo cambiarlo, que es el mismo ejemplo del alquiler de local. Yo no puedo modificar el monto de alquiler. ¿Por qué? Bueno, porque ya firmé un contrato y en el contrato se establece el monto de alquiler mensual. Entonces yo no lo puedo modificar. Otra forma de identificar el costo fijo
es que este tipo de costos no están relacionados con la producción de los bienes o de los servicios. Si alguien me dice, pero es que el alquiler de local es necesario para yo vender el servicio. Sí, es necesario para vender el servicio, pero usted puede vender el servicio con local o sin local. O sea, usted puede producir los helados y venderlos en su casa, por decirlo de esta manera, y no necesariamente en un local de alquiler, alquilando un local. Entonces, ese tipo de costos no están relacionados estrechamente con la producción de los bienes o los servicios. Pregunta, ¿queda claro este concepto? ¿Sí o más o menos? Eh, Muy claro, Muy eh, claro. pero, Sí, pero también pensando en estos tiempos actuales, muchos de los negocios que tenían un local y que era básicamente Ok. un Ujú. costo fijo ahora, se dieron cuenta que pudieron empezar y emprender algunos negocios sin tener básicamente el local. Entonces también eso cambió. Quizás Cambió. ahora el costo fijo va a ser la sala virtual de Sí, ventas, por ejemplo. sí, correcto. Otro ejemplo de costo fijo. Eh, vamos a poner el costo de electricidad o el costo de gas, ¿verdad? Entonces, eh, yo puedo determinar mi costo fijo como el monto que yo gasto mensualmente para, o el consumo mensual de electricidad o de gas. O bien como lo decía David, en el caso de una suscripción de Internet o una suscripción de Zoom, por ejemplo. Una suscripción de Zoom es un costo fijo. ¿Por qué? Porque ya de antemano sé cuánto es lo que tengo que desembolsar mes a mes. Eso es un costo fijo. Ahora, un costo fijo también se relaciona con el tipo de bien o servicio, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una entrega, de un servicio a domicilio a un servicio de comidas rápidas. Los costos fijos van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro por esa vía, ¿ok? Pero entonces, costo fijo es todo aquello que yo voy a desembolsar con conocimiento de antemano y que no está relacionado estrechamente con la producción de un bien o un servicio. ¿Ok? Eso es un costo fijo. Y también un costo fijo será aquel en el cual yo no puedo modificarlo, no puedo cambiar el monto de desembolso. Eso es un costo fijo. Ahora sí, vamos con el segundo elemento. Estos los costos variables. Los costos variables siempre estarán asociados en la producción del bien o servicio. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo emparedados o sándwiches, entonces mis costos variables serán todos aquellos involucrados en la producción del sándwich. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el pan, el tomate, las salsas, la mayonesa, la salsa de tomate, si le pongo pepinillos, si le pongo mantequilla, si le pongo queso, todo eso va a estar o forma parte del costo variable. ¿Por qué se llaman variables? Bueno, se llaman variables porque están en función de la cantidad de ventas que yo haga. Me explico. No todos los negocios venden por igual. No todos los negocios venden la misma suma todas las semanas. Dentro de la semana hay algunos negocios que venden más y hay algunos negocios que venden menos. Entonces, los costos de este tipo están en función de la cantidad de ventas que yo pueda realizar
durante la semana, durante el mes o durante el año. Por eso se llaman variables, porque varían conforme se mueven las ventas. Ambos costos, costos fijos y costos variables, al sumarlos, se conoce como costos totales. Y los costos totales son también importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cifra de costos totales, así va a ser las ganancias que vaya a obtener. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ¿y cuáles son sus costos totales? Bueno, entonces ya sabemos que los costos totales se componen del costo, del costo fijo más el costo variable, que lo podemos definir de esta forma. CT, costo total, va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Alguien podría decir, y de los costos estos que estamos hablando, del costo fijo y del costo variable, ¿cuál es el más importante? En realidad los dos son importantes, los dos son necesarios, pero eso no significa que podamos trabajar en bajar nuestros costos. Principalmente, ¿dónde? En la parte del costo variable. Ahí es donde nosotros vamos a actuar. ¿Por qué? Porque el costo fijo, ya dijimos que yo no lo puedo modificar en el tiempo. Es una suma relativamente constante que yo voy a desembolsar mes a mes en el caso del fijo. Pero el costo variable sí lo puedo cambiar. Entonces, todas nuestras acciones, en la medida de lo posible, tienen que ir dirigidas a tratar de disminuir nuestro costo variable. Y por supuesto, en el mejor de los casos, también buscar cómo disminuir nuestros costos fijos. Pero principalmente aquí es donde está nuestra lucha. ¿Por qué? Porque este es el costo más difícil de controlar en términos de desembolso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un costo fijo, como decíamos al inicio, yo sé cuánto tengo que desembolsar. Eso yo ya lo sé. Yo sé cuánto tengo que pagar de electricidad, cuánto tengo que pagar de la factura del gas, yo sé cuánto tengo que pagar del teléfono, yo sé cuánto tengo que pagar de los salarios, etcétera. Pero en esta partecita de acá, ahí es cuando el asunto se puede complicarnos un poquito. ¿Cómo podemos hacer nosotros para bajar el costo variable? Bueno, principalmente debemos de buscar o debemos de mantenernos siempre en búsqueda de proveedores que nos faciliten las cosas, que nos den mejores condiciones de compra de insumos. Por ejemplo, si yo tengo, que estábamos hablando ahora de los emparedados, las sangucheras, entonces yo puedo buscar proveedores de pan de sándwich que me dé mejores condiciones en la compra, por lo menos del pan, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber qué proveedores me sirven, porque si yo contrato el suministro de pan con un proveedor que me cobra más caro que otros, entonces yo estoy inflando los costos variables y por ende los costos totales. Y si yo estoy inflando los costos variables, se me hace más grande los costos totales y estoy reduciendo las ganancias. Por eso es que esta partecita de acá también es importante, ¿verdad? Es importante. Entonces, buscar siempre proveedores que me den buenas condiciones. ¿Ok? Y eso es un trabajo permanente, es un trabajo permanente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me caso con solo uno? ¿Me quedo con solo uno? No. La respuesta es no. Yo debo conocer
por lo menos a 2 o 3 proveedores que me puedan brindar esos insumos a buen precio. ¿Por qué? ¿Significa eso que le voy a comprar a los 3? No, no significa que le va a comprar a los 3. Pero si por alguna razón uno de los proveedores falla, entonces yo acudo a un segundo o puedo acudir a un tercero. Entonces no voy a tener problemas de abastecimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. ¿Todo clarito? Yo tengo una, Dime. no porque la tenga, sino pensando en que a algunos a veces les da pena preguntar. Pregunten, no se preocupen. Supongamos que tengo un proveedor de algo, tengo 3 proveedores al menos, y ya sé que un proveedor me lo da a 7, el otro me lo da a 7.50 y el otro a 8, que por lo menos son los 3 mejores que tengo. Yo siempre trabajo con el de 7, Sí. pero en alguna situación algún proveedor nos falla y tenemos que comprarle al de a 8 porque no Ajá. tenía disponible. Ajá. Cuando hay esa variación de proveedores, ¿qué es importante hacer para meterlo en los costos totales? ¿Cómo lo prevengo? ¿Es mejor poner el costo más alto de mis 3 proveedores o no es bueno porque lo voy a comprar más barato? Entonces, ¿cómo lo puedo manejar? Ok, perfecto. Excelente. Cuando yo tengo 3 proveedores con 3 precios distintos, aquí viene un asunto que vamos a ver más adelante, no en este taller, sino en uno próximo que se llama eh, cómo poner un precio. ¿Ok? Cuando nosotros calculamos el precio de venta de nuestro bien o servicio, no solamente vamos a incluir nuestros costos totales, sino que debemos de incluir una cosa que se llama imprevistos. Y los imprevistos van a cubrir esa, lo que, esa, ese desfase o esa, que un proveedor nos haya quedado mal. ¿Ok? Va incluido dentro del precio. ¿Por qué no lo incluimos dentro de los costos? Porque si eventualmente nos fallan 1 o 2 o 3 veces, entonces vamos a tener que modificar nuestros costos. Y eso implica que cuando nosotros modificamos nuestros costos, tendremos que variar nuestros precios, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos eh, incluir dentro del precio imprevistos, no vamos a tocar los precios que vendemos de nuestros bienes o servicios, sino que vamos a utilizar el mismo precio siempre pero va a estar cubierto ante esas eventualidades. Entonces nuestros costos van a seguir siendo cubiertos, pero desde el punto de vista precio, no desde el punto de vista costo. Por eso es que en algunos lugares, no sé si les ha pasado que ustedes van un mes, compran un elemento, un bien, al mes siguiente, eh, ya el precio es distinto, ¿verdad? El precio es distinto. Entonces, eso puede significar una mala estrategia de mercadeo, porque al variar mucho el precio, entonces es porque no tenemos claramente, en primer lugar, no tenemos claramente nuestros costos bien definidos y segundo, que estamos trasladándole esas variaciones al consumidor, a quienes compran. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes van a un lugar, compran un bien, un mes después van al mismo lugar con el dinero para comprar otro bien y les salen con que tiene otro precio, entonces ustedes lo primero que uno dice, ay, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Y muy probablemente no se lleven el bien. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que evitar esas modificaciones en el precio. Entonces, los imprevistos nos ayudan precisamente a cubrir esa parte. Ahora, si no pudiésemos incluir los imprevistos en el precio, hay una cosa que se llama utilidad bruta. Entonces,
la utilidad bruta se va a encargar de asumir en parte esas variaciones en los precios de los proveedores. Ahora, esto no quiere decir que vamos a mantener nuestros precios congelados, ¿verdad? O sea, que iniciamos en el mes de enero a un precio de 5 y terminamos en diciembre con un precio de 5. No, eso esa no es la idea, porque hay otros elementos en la inclusión del precio que debemos de considerar. Pero en la parte de los costos, sí es importante. Ahora, los costos sí van a modificarse cuando tenemos situaciones que toda la economía del país varía. Me explico, por decir algo, que antes todas las cosas valían 100 y de un momento a otro valen 110. Entonces, ahí sí nosotros modificamos nuestros costos. ¿Ok? Ahí sí vamos a modificar nuestros costos. No sé si lo último que dije quedó claro. ¿Sí o no? Sí, Sí, pusieron todos en el chat. Sí, ok, Sí. perfecto, perfecto, ok. Entonces, sigamos. Bien, entonces una vez definido nuestros costos, vamos a entrar en la parte de gastos. Perdón, antes de eso, ¿qué podemos incluir dentro de los costos? Pues las materias primas, la mano de obra, los salarios de las personas que producen. Aquí hay que hacer importante esta partecita de aquí. Yo puedo tener en mi empresa dos tipos de trabajadores o dos tipos de colaboradores. Los que están produciendo y los que están en la parte administrativa. Dentro de los costos debe de colocarse todos los salarios que están en la parte productiva. No se pueden colocar los salarios que están en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque ya vimos, los costos están estrechamente asociados al proceso de producción de un bien o servicio. Me explico en este caso de los salarios. Por ejemplo, estamos produciendo helados, entonces yo soy el que produzco helados, yo soy el que los hago, y yo soy el que hago las mezclas, pero mi esposa es la que recibe los pedidos. Mi esposa es la que despacha los pedidos. Entonces, mi salario es parte del costo de producir helados. El salario de mi esposa no es parte del costo de producir helados. El salario de mi esposa es un gasto, que ya ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no está vinculado, no está relacionado con la producción de helados. ¿Qué más podemos meter dentro de esto? El alquiler del local, como ya lo vimos, los servicios públicos, agua, luz o electricidad, gas, teléfono, la compra de mercancías, seguros, seguridad social, papelería, depreciación de equipos, y aquí me detengo un minutito. ¿Qué significa esto de depreciación de equipos? Depreciación de equipos es que yo, por ejemplo, compro una freidora, ¿verdad? O una cocina, vamos a decir una cocina. Cada país, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica y en cualquier lugar o en cualquier país del mundo, existe un ministerio de Hacienda o un ministerio de tributo, que es la que pone los tributos. Ellos establecen unas tablas para depreciar. ¿Qué significa depreciar? Depreciar es quitarle un pedacito del valor de compra del equipo en el tiempo. Me explico con el siguiente ejemplo.
Supongamos que yo compré una cocina que vale 1,000 colones o 1,000 quetzales, ¿ok? Y el Departamento de Hacienda de nuestros países dice, bueno, esa cocina se va a depreciar en 10 años, ¿ok? O sea que el valor de 1,000 le vamos a quitar un pedacito durante 1,000 años, durante 10 años. Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, entonces vamos a tomar los 1,000 que nos costó la cocina, lo dividimos entre 10, que es los años en que se deprecia, y vamos a tener que cada año va a ser 100 quetzales lo que le voy a quitar de valor a esa cocina. Ahora sí, ¿está claro con el ejemplo, el concepto de depreciación? Sí. Ok, ahora sí, aquí es importante anotar lo siguiente. Yo puedo tener depreciación de dos tipos de equipos. Yo puedo tener una depreciación de lo siguiente. Yo puedo comprar una cocina para hacer la carne de los sándwiches o lo que sea, ¿verdad? Pero también puedo comprar una mesita con sillas para que la gente se siente en el local que yo tengo. Eso es mobiliario, ¿verdad? O puedo comprar un televisor para que cuando la gente esté sentada comiendo el producto que yo les vendo, vean la televisión. Eso es un equipo. La televisión es un equipo. Entonces, la depreciación de la cocina y la depreciación del equipo desde el punto de vista de depreciación es lo mismo. Lo que sucede es que uno está vinculado a la producción y el otro no está vinculado a la producción. Entonces, cuando decimos aquí depreciación de equipos, estamos refiriéndonos a todos aquellos equipos que yo utilizo para la producción del bien o el servicio que esté brindando. Por ejemplo, si yo estoy brindando un servicio de entregas a domicilio, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos, en lugar de equipos, podríamos poner depreciación de vehículos. Entonces, el vehículo que yo utilice para poder hacer las entregas está vinculado estrechamente con el servicio que estoy brindando. Entonces, la depreciación de la bicicleta, la depreciación del automóvil o la depreciación de la motocicleta o la depreciación de cualquier otro vehículo automotor sí se incluye dentro de los costos. ¿Ok? ¿Estamos claros por ahí? Yes. Sí. Ok. Último elemento de esta lista que podemos ampliar mucho más luego. Fletes o transporte. Estos fletes o transportes tienen el mismo tratamiento de la depreciación. Yo puedo tener fletes o transportes vinculados a mi proceso de producción. Por ejemplo, mi proveedor me dice que me lo viene a entregar al lugar donde yo produzco. Ejemplo, yo produzco helados y hago helados de mora. Entonces mi proveedor, que yo le compro frutas para hacer helados de frutas, me dice, yo se lo voy a dejar hasta su lugar donde usted produce, pero le cobro el flete o le cobro el transporte. Entonces, cuando me viene a dejar las frutas, el rubro ese pequeñito que aparece ahí de fletes, yo lo tengo que incluir como costo. ¿Y a dónde va a ir todos estos elementos que tenemos acá? Dentro de los costos, ¿dónde los vamos a meter? Bueno, los vamos a meter en este ejemplo que tenemos acá. Voy a hacer este más grande. Aquí tenemos, por ejemplo, una de entregas a domicilio. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se logra apreciar
correctamente o lo hago más grande. Todavía no ha salido en pantalla. Ah, no lo ha salido en pantalla, ve vos. Ah, es que estoy acostumbrado a Teams. Ahora sí, perdón. Ahí está. Ahora sí se ve, sí. ¿Se logra ver? Ok. Esto es un ejemplo para entregas a domicilio. Ok. Entonces, ¿qué tenemos básicamente así? Rápidamente, tenemos un teléfono móvil porque nos llaman para decir que me venga a dejar esto, que venga a recoger lo otro. Tenemos el combustible, los aceites, los filtros, los neumáticos y tenemos otros implementos para brindar el servicio como ¿qué? Como vestimenta de seguridad, casco para motociclismo, vestimenta impermeable para este tiempo que estamos de lluviosos, eventualmente tarjetas de presentación y otros elementos necesarios como seguro de accidentes, pago de impuestos de vehículos, boletas de tránsito. Si es un buen conductor, pues no va a tener boletas de tránsito, pero ni modo. Y tenemos el mantenimiento. Ahora sí, todos estos es una posible lista de costos que nosotros tenemos. Bien, ahora vamos con lo siguiente. De toda esta lista que nosotros vamos a diferenciar qué es un costo fijo, qué es un costo variable y sobre este mismo ejemplo vamos a hablar de los gastos. Bien, entonces, costo fijo. Dijimos que era el costo al cual yo siempre tendré que desembolsar una suma similar o igual. De la lista que nosotros tenemos acá, tendré que desembolsar siempre para filtros, para aceite y para neumáticos. Yo sé cuánto tiempo, cuánto me va a costar los filtros, los aceites y los neumáticos. ¿Por qué no ponemos aquí combustibles? Porque el combustible es un elemento de costo variable. Y alguien puede decir, pero es que yo le he hecho todas las semanas lo mismo. Sí y no. Se los pongo en estos términos. Si el tanque de este vehículo se llena, digamos, con 300 quetzales o 300 colones, puede ser que en una semana yo haya gastado los 300 quetzales o los 300 colones. Pero puede ser que en la siguiente semana yo no haya gastado los 300 quetzales porque hubo eh, hice menos servicios durante la semana. Entonces puede ser que nada más necesite 150 o que necesite 100, etcétera. ¿Ok? No voy a desembolsar siempre los 300 quetzales o los 300 colones, por eso lo metemos como costo variable. Ahora bien, ¿está clarito con ese ejemplo? Sí. Ok. Ahora sí, vamos. ¿Qué son los gastos? Los gastos también son desembolsos que yo voy a hacer. Pero la diferencia del gasto con respecto al costo es que los gastos no se relacionan o no se pueden vincular con el proceso de producción de un bien o un servicio. Por eso se llama gasto. ¿Y de dónde salen los gastos para pagarlos? De un concepto que se llama utilidad bruta, pero eso lo vemos luego. Entonces los gastos son todas las salidas de dinero que no están asociadas al proceso de producción. ¿Y cuántos tipos de gasto puedo tener? Estos que tenemos aquí enfrente. Gastos fijos, gastos variables y gastos por imprevistos. Gastos fijos, sí. ¿Alguien iba a hacer una consulta? No ha cambiado la diapositiva. Ay, perdón, es que
Gracias. Es que trabajo ahora sí, ¿verdad? Es que en Teams, bueno, no Sí, importa. Ahora sí, gracias, muchas gracias. Entonces, les decía que los gastos es una salida de dinero que no está vinculada al proceso de producción del bien o servicio. Y la forma de cubrir los gastos es a través de un concepto que se llama utilidad bruta. La forma de cubrir los costos es a través de un concepto de precio. ¿Ok? Bien, ¿cuántos tipos de gastos tenemos? Gastos fijos, gastos variables y gastos de imprevistos. ¿Qué son gastos fijos? ¿Qué podemos decir gastos fijos? Los gastos fijos es la suma, muy similar al concepto de costo fijo. Es la suma que yo voy a desembolsar mes a mes, día a día, semana a semana. Es un gasto que no puedo cambiar. ¿Qué es un gasto variable? El gasto variable es el que está en función de las ventas que yo haga. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de los helados. ¿Se acuerdan que yo producía helados? Mi esposa era la parte administrativa, la que tomaba y despachaba los pedidos. Pero resulta que mi hijo es el que anda en los supermercados o en las tiendas de barrio vendiendo los helados que nosotros producimos. Entonces, a él se le paga un salario también. Ese salario que él recibe está en función de la cantidad de ventas que haga. Por lo tanto, su salario es un gasto variable. Entonces, yo produzco los helados, yo hago las mezclas de los helados y recibo un salario. Mi salario es un costo. El salario de mi esposa que toma los pedidos y despacha los pedidos es un gasto administrativo. Es un gasto fijo. Siempre se le va a pagar la misma suma. Mientras que el salario de mi hijo que anda vendiendo o promoviendo los helados que nosotros producimos en los supermercados y en las tiendas de barrio, su salario es un gasto variable, porque se le va a pagar en función de la cantidad de ventas que él logre. En otras palabras, han escuchado las famosas comisiones de venta, ¿verdad? Las comisiones de venta son gastos variables. Esas son las comisiones de venta. ¿Ok? Ahora, gastos por imprevisto. Y aquí vamos terminando. Gastos por imprevisto. ¿Qué significa gastos por imprevisto? Significa que yo debo de hacer de las utilidades que logre, debe de destinar un porcentaje para ahorro, para cubrir gastos imprevistos. Para que en el momento en que se descomponga un equipo, el momento que tenga que hacer una reparación, etcétera. Entonces, este es un elemento que cae ahí, en gastos por imprevistos. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos en la tabla de Excel. Aquí tenemos los implementos y otro tipo de implementos, el casco, la vestimenta, las tarjetas de presentación, los seguros, el pago de impuestos, las boletas de tránsito y el mantenimiento. Ya habíamos visto cuáles eran costos fijos y costos variables. Ahora, gastos fijos. Dentro de los gastos fijos yo voy a poner las tarjetas de presentación, si es que las hago, voy a poner el pago de impuesto de vehículos y los seguros de accidentes. ¿Por qué? Porque estos de antemano sé cuánto tengo que pagar anualmente. Y en el caso de los seguros de accidentes, pues yo sé también cuánto tengo que pagar anticipadamente porque yo hice el contrato de seguros y contraté A, B, C, D coberturas. ¿Qué es un gasto variable? El mantenimiento de este vehículo.
¿Y qué son las previsiones? El mantenimiento también. Y las boletas de tránsito eventualmente. ¿Ok? Bien. Hasta aquí podríamos hablar de costos y gastos. Uy, hasta aquí podríamos hablar de costos y gastos. Entonces, ahora sí. Si tienen alguna pregunta, podemos entonces abrir el espacio. Voy a detener la grabación.